Bueno, estamos para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, para Radio de las Madres de Plaza de Mayo, M530, con el dramaturgo, poeta, actor Fernando Noy, el Aladino del Abasto, se podría decir. Aladinoy. Al lado de Aladino, con su lámpara fulgurante, que ni hay que frotar, solo mirar ya se enciende. Decime, ¿qué hiciste tantas cosas dentro del rubro, dentro del arte? ¿Qué es lo que te falta hacer? ¿Qué es lo que...? Porque ya tuviste todos los rubros. Lo que no he hecho mucho es televisión de primera, o sea, de la mainstream, o sea, la televisión... querría tener un programa de televisión con poesía. Que a una media hora a la medianoche, despedir a la gente con los poetas, como un calendario poético, que yo ya lo había tenido en radio, eso sí, en radio municipal, pero es verdad, no, me falta un muy buen protagónico en cine, eso sí, pero a esta altura creo que sé. Pero en cualquier momento hago la versión porteña de Hannibal Lecter, empiezo a devorar periodistas. ¿Tu abuelo tanguero tiene mucho que ver en tu conexión con la poesía? Y sí, tiene mucho que ver, porque cuando yo era niño mi padre lo recordaba mucho a su padre y era un hombre muy relacionado también con la palabra, era poeta, juglar, era trovador. Él trabajaba en los cines, en los biógrafos como se llamaba antes, y recitaba entre película y película con una cantante acompañada. Bueno, y eso es lo que de algún modo, no en mi padre, porque mi padre no escribía, pero sí era un hombre muy poético, mi padre. Él tenía una cosa permanentemente relacionada con la creatividad, pero era un poeta de la vida, papá. Yo en realidad pude bajar un poco eso al papel, pero el más grande poeta que yo conocí fue mi propio padre. ¿Y tu relación con tu abuela, las cartas que le...? Bueno, es la madre de mi padre, es otra de las grandes poetas. Mi abuela materna lo mismo. Eran todos seres muy encantadores y angelados. Y ahí viene una educación que no está en los libros, tampoco está en las clases. Es una cuestión genética, para decirlo más claro. Genética y genetiana. Y digamos... relacionada con el amor pleno, con el amor de las pequeñas cosas, que no parecieran tener relieve, ni trascendencia, ni resonancia, pero para un poeta sí. Estos momentos así, como estando en un café, charlando, también podría ser... Sí, esta es nuestra universidad, ¿no? Los cafés. Uno aprende todo. Viví toda mi vida en cafés. Y yo mismo le pedí a Jesús, de quien tengo el celular, que me prohibiera de fumar en los cafés, porque yo detesto el tabaco. Y bueno, y Jesús me hizo caso, mandó a prohibir. ¿Conservás muchas de las cartas de tu abuela? ¿Tenés pensado en algún momento...? Sí, tengo un libro listo ya prácticamente, cartas de amor a mi abuela, pero eso lo voy a introducir en otro libro grande que quiero cerrar este fin de año, que se llama, no tiene un nombre, pero es un diario contra la amnesia, contra el olvido de las pequeñas cosas de las que vos hablaste al principio, ¿viste? O sea, esas ínfimas cosas que me van ocurriendo todo el tiempo están de algún modo en las agendas, en los cuadernos, pero quiero dar un formato, y ese tiempo son casi 45 años ya. ¿Vos en algún momento mencionaste que Buenos Aires era como la amnesia del placer? No, yo decía que en Buenos Aires el placer estaba amnésico porque en los tiempos del proceso y en los tiempos aquellos, ahora ya no tanto, de la represión y los tiempos de la homofobia. Igualmente la homofobia subyace en todo chongo cuadrado, viste, estúpido y justamente lo que más me gusta. Pero yo, para demostrarles que ser homosexual no es, debe ser por eso, pienso, que ser homosexual no es un riesgo ni nada por el estilo, al contrario, es uno de los placeres que se niegan y se enmascaran con actitudes muy violentas a veces. Pero bueno, yo soy del tiempo de los mataputos y ese es el tiempo que ya pasó. Ahora, Buenos Aires era una ciudad tremenda para los gays, ahora es una ciudad amiga de los gays, en el mundo entero considerada una de las 3 primeras, pero lo que pasa es que los hombres de Argentina son los más hermosos del mundo. Ya que yo viví en París, viví en Bahía, estuve ahora en Canadá inclusive, pero nadie como los argentinos. Y decime, con respecto
a la impresión que vos tuviste por primera vez cuando viniste a Buenos Aires, creo que... Siempre fue para mí esta ciudad embrujadora. Por eso yo digo que esta ciudad es hombre. Encima tiene obelisco, así que si tiene obelisco es macho. No es una ciudad, la ciudad de... el ciudad de... Pero Buenos Aires es una ciudad que cuando yo era niño, como yo vivía lejos de aquí, muy lejos... ¿Vos sos de Río Negro? Claro, yo nací en Jacobacci, en San Antonio me crié en Jacobacci, que es casi un día de tren, lo cual es mucho. Y siempre llegar a Buenos Aires era como llegar a, no sé, al país de encantado. No digo Disneylandia porque odio el yanquinismo, soy totalmente trosca y absolutamente reacción en contra de reaccionar. Digo, soy un perpetuo guerrero contra el sistema ideológico yanqui. ¿Fue en esa época que te encontraste con Miguel Abuelo o fue en los 80 cuando tengo entendido que... No, Miguel Abuelo éramos amigos en los 68, en el 70, cuando él era un nadie, era un niño de ojos violetas, Miguel, José, que es Tanguito, todo el grupo de hippies que todavía no eran famosos. Yo vi el primer show de Miguel Abuelo, el primero de todos, que se hizo en lo que hoy se llama Teatro Apolo, y antes se llamaba Nuevo Teatro. Era increíble ese lugar. Y ahí Miguel Abuelo presentó su disco y escuchamos Diana Divaga, la canción que hoy es célebre, y justo yo estaba cerquita de Diana Sheffer, que era una amiga nuestra, entre los hippies hay miles. Eso está todo en mi libro. ¿Era un ser muy poético, Miguel? Era un poeta alucinante en todo, como mi abuelo, como nosotros, como lo que somos. Somos gitanos de la misma cofradía, digamos. Y decime, yo cuando antes de venir para acá, unos días antes, pensaba en el erotismo dentro de la poesía y en el misterio. El misterio tiene que ver mucho en la poesía y el erotismo. ¿Cuánto de importancia tiene el erotismo? Bueno, el erotismo es es la raíz de todo. Eros es el amor, Eros es la pasión. Lo que pasa es que a Eros lo han construido diabólica y malsanamente, y la gente lamentablemente tiene esa herencia cultural. Pero Eros es realmente uno de los ángeles más preciados. Yo tengo un maestro un chamán que les recomiendo a todos, aunque hoy es demasiado famoso, porque también la fama te hace chirriar un poco, pero no pueden con Osho, Rajneesh. Y el maestro Osho, el gurú, el chamán, el gran Bhaktivedanta, que después hizo tántrico, decía que el sexo es una bendición tan importante como el agua o el fuego o el aire, pero que para salir del sexo había otra bendición mayor que el sexo, para poder elaborar una evolución, digamos, del deseo. ¿Y cuál era esa arma milagrosa? El propio sexo. O sea que había que compenetrarse de lo erótico, vivirlo intensamente, tan intensamente que llegaba un momento en que ya decías, bueno, que es un poco lo que me pasa a mí. Después de haber conocido tanto el mar, yo ya soy una sirena más, varada en una roca descansando. Pero solo se puede salir del placer por medio del placer. No hay otra cosa. Es mentira, y eso es el drama de la Iglesia Católica. Es mentira la castidad. Porque justamente esa gente que puede llegar a tener 60 años de castidad, pero a los 61 se enamoró de un monaguillo, chao. ¿Viste? Y entonces empieza el dolor, el horror, el pavor diabólico de hacer todo lo que hacen, estos curas malditos. Toda esa carga que tienen. No digamos malditos, pobres claro, tipos, pero digamos curas enfermos, dementes. Peor que malditos. ¿Y era difícil cuando llegaste acá a Buenos Aires? Porque si hay algo que yo amo son los niños, te aviso, y yo soy loco de adorar niños, pero por favor, los respeto, porque tengo la luna en Cáncer, entonces soy muy madre, y bueno, pero ¿qué me decías recién? ¿Era difícil enfrentarte frente a todo ese panorama medio conservador que había cuando llegaste? ¿Qué te parece? Una guerra, esto era terrible. En el libro Sofoco, que salió por Editorial Mansalva, hay un cuento que se llama Piel de Vagina, donde yo cuento una anécdota de una caída en la cárcel por ser maricón, ¿no? Estaba muy penado, era considerado de lo peor. Y también la izquierda me jodió con eso, Sí, mis compañeros del ERP y de grupos que estuve militando para
para hacer la gran revolución, y después ya me metí en el amor y paz y las drogas, pero antes siempre tuvieron una cosa como que machista y no se puede creer, porque no se puede creer también eso desde la izquierda o desde la derecha. Así que a mí me quedó el centro arriba, en el medio, en el eje de la tormenta, arriba, cerca del sol. Punto. ¿Y cuándo fue la primera vez que que empezaste a escribir? Leí por ahí que vos estrenaste una de tus poesías en Radio Continental. Ah, sí, no, yo no estrené. Yo gané un premio cuando iba al colegio y la periodista célebre Blackie, Paloma Efron, leyó el poema porque había salido en la revista de Touring Club. Y entonces mi abuela, que era una fanática de Blackie, llamó a la radio y ella nos invitó a conocerla y fui, le llevé tulipanes. Me acuerdo que mi abuela le quería comprar rosas ahí en la esquina de Florida y Avenida de Mayo, que es a 2 cuadras de Continental. Y ahí mi madre quería comprar, mi abuela quería comprar rosas, y yo vi unos hermosos tulipanes amarillos y le dije, ok, mejor abuela, comprémosle tulipanes. Bueno, y ella estaba justo cuando yo llegué hablando de tulipanes en el aire. Después, durante una semana seguida, mencionaba aquel jovencito que había leído poemas y leía poemas, el único poema, frases del poema. Una mujer muy conmovedora, Paloma Efron, realmente una genia. Y con respecto a tu partida de Buenos Aires hacia Brasil. Y bueno, era ya el momento en que la represión era tal. Yo ya no estaba dentro de la militancia porque me habían raleado por ser trola, por ser gay, ¿viste? Los compañeros que íbamos a practicar tiro, etcétera, etcétera, los grupos de tarea que estábamos nosotras en el sentido de la revolución, no de la represión. Era imposible porque realmente pasábamos 2 días en una casa lejos de Buenos Aires, muy lejos, y yo tuve un caso con 2 chicos en un mismo día, erótico, ¿no? Transamos. Y una de las coordinadoras, generalmente las minas eran las que manejaban el grupo, me dijo que yo era sórdido, que no podía seguir más en el grupo. Y bueno, yo es la primera vez que oí la palabra sórdido, pero después comprendí que sórdido significaba el hecho de haber tenido un amante a las 10 de la noche y otro a las 8 de la mañana, diferentes, lo cual por supuesto no tiene nada de sordidez, pero era difícil para ellos soportarlo, porque yo era muy joven, era muy adolescente y muy muñeca, muy mujer. Además yo tengo una conformación totalmente femenina, imagínate, con un slip, era verano, un slip, 30 monos durmiendo juntos en un mismo pabellón, en una misma habitación. Yo me iba al carajo, y también ellos. Y así fue también cuando era niño de 11, de 10, ya en el colegio que iba, que era interno, porque vine a hacer el secundario acá, pasaba lo mismo. Provocaba esa pasión en los hombres porque hay una parte mía muy femenina, y bueno, eso, los chicos se excitaban. Y yo no tenía problema porque a mí me encantó siempre la sexualidad, aún hoy. Pero te digo de verdad, esos fueron tiempos terribles. ¿Y allá cuando llegaste a Brasil, con qué panorama te encontraste? No, Bahía era realmente el carnaval de los dioses. Yo llegué a un lugar que parecía era tan antagónico a Argentina que era como que me hubiera dado algún dios algún premio consuelo por todo lo que me tocó sufrir acá. Y llegué a Bahía y estuve 12 años en Bahía, 10, 12 más o menos. ¿Difundías las actividades culturales para la Fundación Cultural del Estado Bahiano, que es una fundación directamente trabaja con el gobierno del Estado, y es una fundación que regentea o rige el destino de 4 o 5 espacios muy importantes de Bahía dentro del engranaje cultural: el Teatro Castroal, los teatros, diversidad de teatros, museos, todo eso. Y yo era jefe de prensa y relaciones públicas para el exterior, y como hablaba muy bien francés y español, pues yo también me crié entre franceses por otra. Bueno, la cuestión es que después terminé produciendo, y mi último show que yo produje, el último show que produje en Bahía, fue nada menos que Mercedes Sosa, cuando
volvía del exilio, fue a Bahía primero que ella actuó. Ella no actuó en Río ni en San Pablo, actuó en Bahía primero cuando vino. Por eso venían los aviones de Río a cubrir la aparición de Mercedes después de un largo tiempo que estuvo realmente prohibida y censurada. La esperó Milton Nascimento y Chico Buarque, nada menos, en el aeropuerto Galeón, y de ahí ella tomó un avión a Bahía, y atrás del avión de ella llegaron 2 o 3 aviones más, de la TV Tupi, TV Globo, TV Record, Nelson Mota, toda, creo que fue la operación de prensa y la producción más célebre que he hecho en mi vida, más inolvidable, más increíble. Yo no la conocía, Mercedes, subí al avión a buscarla, había hecho poner una carpeta roja y con un montón de bahianas que tocaban el tambor cuando ella bajó, y había un cóctel, estaba Gilberto Gil, me acuerdo, nunca me voy a olvidar que Gilberto estaba así totalmente conmovido, y Gilberto también era un adolescente todavía, era joven, un tipo de 30 años, recién llegado del exilio, y cuando me acerqué a la negra le dije: Mercedes, yo no la conozco, pero en verdad soy argentino y soy quien coordina todo. ¿Para qué? La negra empezó a besarme, a abrazarme, una mujer encantadora, y de ahí el show fue una locura, se llenó en 2 días, mira que no era famosa todavía. Nosotros pasábamos un aviso de ella cantando un tema de La Parra, y en 2 días se llenó el teatro, porque la veían en los spots publicitarios de televisión. Se va enredando, en 2 días se llenó el teatro, así que por suerte hubo funciones a full con la negra Sosa, y después, más o menos 4 o 5 meses después, yo tuve que dejar el país. ¿Estuviste, digamos, en Brasil en una plena etapa de la psicodelia? Todo, claro, la psicodelia plena fue allá, acá también, pero acá fue el inicio y allá fue la plenitud, exactamente. Zeppelin me viene a la mente ahora. Todo, es Rolling, yo era muy Stone, soy muy Rolling Stone. Y Led Zeppelin, por supuesto, tantos grupos, no se puede recordar a la vez, pero ya sabemos quiénes son los artistas grandes, ¿no? Y con respecto después, tuviste que dejar Brasil porque había un plan para sacar. El plan Cóndor. El plan Cóndor, sí. Sí, el plan Cóndor era el que había firmado Figueredo con Videla cuando vino Figueredo, el presidente de Argentina. Y consistía en repatriar, recuperar a todos los que tuvieran una lista de nombres entre las que yo figuraba, porque no quería, un arreglo entre esos 2 canallas, y eso hizo que un día me llegara una carta a mi casa en la que, yo fui a pedir la liberación, porque en Bahía en ese tiempo también había un gobierno dictatorial, pero la Bahía era aparte, ¿viste? Brasilia y Bahía son muy diferentes, pero yo tenía que liberar un show, no sé de quién, no recuerdo, e iba siempre a una oficina de policía marítima y de fronteras. Creo que venía de Estados Unidos un bailarín, con un grupo de bailarines. ¿Quién era? Ay, el negro. Bueno, era un negro con unos negros alucinantes. Espérate, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo el nombre ahora, espérate. Bellar fue el francés, después vino Billy Haley y sus bailarines. Y yo fui a pedir permiso para que ellos actuaran. Y cuando llego, la jefa de la Policía Marítima de Frontera, que era la que daba el ok a la censura, me dijo: lo lamento, pero te tengo que detener a vos. Y digo: ¿por qué? Porque tengo que detenerlo. Y me detuvo, y me detuvieron, y después en 3 días yo ya estaba volando a Argentina. ¿Y tu etapa en Francia, París? Fue en el medio de Bahía, un amor con un bahiano, me fui a vivir a París, la familia de él, que era francesa, y viví 2 años casi en Francia, sí. ¿Ese en ese momento era...? Bueno, no son 12, son 10 en realidad en Bahía, y hay 2 en el medio que al 5.º año de Bahía yo me fui a París 2 años. ¿Y en el medio te encontraste también con todo el auge del surrealismo? No, ya había acabado ese auge, el surrealismo nunca dejó de estar en auge para mí, el surrealismo está siempre. Hay cosas que no terminan nunca. Por ejemplo, Alejandro Urdapilleta no murió. Se dice que se fue a un hotel 5 estrellas de la eternidad. Pero no. Yo creo que el arte te hace prevalecer y permitir. Por eso uno tiene que intentar colaborar, contribuir con algo novedoso, con algo capaz de agregar, no
repetir nada de las grandes respuestas de la vida, ¿no? O de la poesía o del arte en todas sus dimensiones. Por eso el artista es un misionero. ¿Es un itinerante? Sí, seguro. Sí, yo quisiera poder hacerlo ahora, irme también un poco. Pero bueno, yo estoy de gira por el país. Me da risa porque le digo a mi amigo y coordinador, Alejandro Jueguen, un genio, que hacemos una gira con Cecilia Zavala, con quien hicimos lo de Violeta Parra, una maravilla esa mujer, una compositora, una cantante fuera de serie. Entonces siempre le digo a Jueguen, yo quiero irme a otros países, y en realidad me refiero al interior. Y ahora me voy a Trelew, sábado y domingo que viene. Y el otro sábado y domingo nos vamos a Tucumán. Así que yo la gira la hago en mi propia patria, por suerte. Y digamos que, por ejemplo, cuando vos llegaste a la Argentina, también llegaste en una etapa en donde se estaba produciendo algo bastante importante con respecto al under. No, yo estaba acá en Argentina, yo estaba en Brasil y me vine acá a la casa de un amigo en Barracas, donde había un grupo ensayando que me llamaba la atención por lo modernos, geniales que eran. Se llamaba Los Peinados Jolie. Y entre ellos estaba Divina Gloria, Ronnie Arias, Peter Pirello, Tino Tinto, nada menos que Tino Tinto. Y también había un muchacho, un tenista, muy buen mozo, muy apuesto, pero que era como yo, pasiva. Él era taxiboy en las andanzas, pero como en la intimidad era mujer. Y se llamaba Walter. Y todavía no le decían Batato. Y él era el quinto, nada menos. Y como Batato me vio ya montada en la inauguración de Cemento, que yo hacía en ese tiempo, todo un montaje de minifalda de cuero, sí, claro, con mi banda punk, de la que estaba Geniol nada menos, y también New de Masacre de Palestina, no, perdón, de Masacre de Palestina es Wallace, pero a Wallace yo lo adoraba para verlo, yo era fan de Wallace, y era fan del Negro Fidel también, ¿no? Me volvía loca con el pogo me enloquecía, y también con Luca Proda era muy amiga, pero el look era muy distinto hace 30 años, yo usaba minifaldas de cuero, media corrida, tenía pelo negro, hacía el estilo Siouxsie and the Banshees, estilo Siouxsie o Nina, era el look mío. Yo nunca fui travesti, yo siempre fui andrógina, jamás me puse una gota de nada ajeno, pero no necesitaba, porque yo tengo el 80 y tanto por ciento de androginia, de femineidad en mi piel, de mi cuerpo. Soy una hermafrodita. Claro. Y en ese momento también te encontraste con uno de tus compañeros de ruta. ¿Puedes decir con Batato? No, Enrique viene después. Batato, el Cemento, la inauguración del Cemento, algunos shows y Enrique ya... Yo en realidad Enrique lo conozco de antes de todo, mirá qué loco, a los 18 años lo conocí a Enrique, en la academia, en la época hippie. ¿Colaboraste para la revista Cerdos y Peces? No, pero Cerdos no había salido aún. No, pero él era un tipo joven, hermoso, talentoso, y después pasaron 20 años, lo volví a ver y ahí sí, por supuesto, en El Porteño, donde él dirigía en algún momento una revista de Levinas, y después fui tapa 2 veces en Cerdos y Peces. También escribí muchas notas para Cerdos, sí. Yo lo quiero mucho a Enrique Sims, él está viviendo en Mar del Plata ahora. Sí, sabía. Sí, pero de todos modos espero que no solo Sims, hay muchas figuras que ahora no puedo enumerar, pero personajes así hay muchos en mi vida. Lamborghini, ¿qué más decirte? Miguel Briante, grandes personajes. Esos no son periodistas, porque Enrique es más periodista que narrador, ¿no? Un gran periodista. Y para mí sí, para mí es uno de los grandes referentes. Sí. Después se copiaron muchos de la evolución, digamos, del tiempo de las cosas, pero se copian de él, pero eso se las tiene que bancar Enrique, sin como me la tengo que bancar yo. Yo me doy cuenta en Facebook cómo me copian también ciertas pavadas, como yo digo Moax en vez de decir besos y pongo una H, y la gente está atenta y uno tiene que dejarse de vivir y vibrar, porque si no también no podés estar controlando todo, y el hecho de dar es el mayor de los egoísmos, porque al dar uno recibe después tanto amor o tanta no sé qué, incluso puedes recibir odio, pero eso es porque has dado mal.
Por eso yo no me quejo de que me copien, lo que realmente me pasa, no me molesta. A veces sí me jode cuando tengo que discutir con alguien que tengo mucha amistad y muchos años, que está muy simbiotizado conmigo, porque siento que me estoy peleando conmigo mismo, porque yo entrego armas que después a veces, vos sabés cómo es la vida, se te ponen en contra. Y bueno, ahí es cuando yo encontré una manera de invulnerabilizarme absolutamente secreta que no cuento más a nadie, pero que tiene que ver con Dios. Porque por más guerrillero, por más aristócrata que hubiera sido, siempre creí profundamente en Jesucristo. Eso viene también por mi raza, ¿ves? Porque todo... mis orígenes son irlandeses por mi abuela materna y nosotros creemos mucho, creo mucho en Jesucristo, te digo, creo mucho en el poder, no el de la iglesia, pero sí en el de Cristo. Soy tercermundista, adoré a el del Cámara, estuve con él en Pernambuco, en Nordeste Bahía, fui a propósito para visitarlo, él me trató como si fuese una persona más y yo era una loca, toda montada, llena de perfume y abanicos, y el tipo un rey, realmente un dios, el del Cámara. Y estoy muy contento porque el cura de mi infancia, Monseñor, hay dos. Sati, que era de Patagones, Carmen de Patagones, que era de mi abuela, la irlandesa que te digo, y Fray María Sil, los dos son candidatos a la beatificación. Nunca me importa, porque son más santos que si estuvieran en los altares. Pero qué raro, ¿no? Que ambos curas que yo conocí desde niño sean almas santas. Pero esta gente hacía de la iglesia otra cosa, ¿no? Esta iglesia castradora y asesina. ¿Te cayó bien la asunción de Francisco en el Vaticano? Me da igual, yo no hablo más de política, pues todo es política, entonces yo no hablo más. Mi única política es anarco, amor y paz, punto, y se acabó. No hablo más de Francisco, ni de Cristina, ni de Juan, ni de José, ni de... Solo adoro a Michelle Bachelet, porque me gusta mucho esa mujer, porque una cuestión de onda, pero no quiero hablar de política, porque realmente a esta altura tenemos solamente que callar y actuar, y mi modo de actuar es el silencio, a lo Gandhi, con mucha piedad por estos dementes que manejan todo. Estuviste mucho tiempo en Chile también. Es decir, ya no tengo odio, sino piedad, me dan asco. ¿Qué? ¿Estuviste mucho tiempo en Chile también trabajando? Tengo entendido. No, fui una sola vez o dos veces, pero fui muy intensamente porque fui con Paco Yamandreu. Pero no, en Chile fui a hacer 2 shows, y 2 veces 2 giras y punto, pero no mucho. Fui 15 días. Lo que sí tengo un gran amigo allá que es Pedro Lemebel, un escritor extraordinario y con quien siempre me veo, lo estoy esperando que venga a la Feria del Libro, ahora el 12 de mayo lo voy a encontrar, y bueno, él sí, si querés ver un libro bueno, fíjate en cualquier librería, Pedro Lemebel, Háblame de amores se llama, y hay un capítulo entero sobre mí. Sí, es muy importante ese autor chileno. ¿Cómo fue publicar tu libro en el año 1985? Acá tengo unas hojitas. A ver. ¿Cuál era? ¿Me podés nombrar? Sí, lo tengo anotado. No importa cuándo, la vida hace 1000 años. Escúchame, ese libro, yo había ganado un premio que al final... Sí, ese libro salió primero porque yo tenía una amiga muy querida, muy poderosa y muy gran directora de cine, María Luisa Bember, y yo había ganado un premio que era trucho en realidad, era mentira ese premio. Y María Luisa Bember, que me vio muy deprimido, me preguntó ¿cuánto cuesta sacar un libro? Y yo le dije, no sé, $1000. Y ella me hizo un cheque por $2000. Y esa mujer es la que realmente merece mis aplausos y mi reconocimiento a través de los siglos, porque por ella yo imprimí mi primer libro. Y después seguí muy amigo de Bember, unos 20 años, la mitad. La Orquesta Invisible también. No, eso ya es otra cosa, pero eso es mucho después. Sale en el Rojas, con Aurelia Rivera, después sacar, sí, no, pero lo importante es el primero, porque el primero yo creí que había ganado la edición y no, era todo trucho, pero en realidad Bember me regaló el doble de lo que costaba la edición.
Los demás todos fueron saliendo. Y con respecto, ya que, sobre hora, no tenemos. Hoy se cumple una fecha muy especial. Hoy Batato estaría cumpliendo un año más de ¿Cuántos vida. años serían? Y él, tengo entendido, nació en el 61, 53 años creo que estaría cumpliendo. Mirá vos, tiene 10 años menos que yo. Y bueno, Walter está eternamente vivo para mí, para nosotros, los batáticos. Batato Barea es uno de los personajes más fulgurantes que conocí, una figura increíble, qué tipo increíble, adorable realmente Batato Barea. Me encanta que lo recuerden, que lo recuperen, que lo restauren como memoria, porque lo que pasa es que también el tiempo que quema todo. Entonces hay gente de 30 años que no sabe quién es Batato Barea. Y quisiera que eso no fuera así, porque además Batato, como era un carne de escenario, no hay más que grabaciones, hay un museo que armaron en torno a su obra, pero bueno, yo quisiera escribir una película sobre él, pero todavía no tuve tiempo. ¿Te fue difícil arrancar a escribir el libro de su biografía? No, yo me sentí obligado a hacerlo porque pensé que si no escribía alguien una biografía sobre esta persona que había sido tan efímera su vida, tan corta, eso iba a desaparecer, y es tal cual. Entonces yo decidí armar un relatorio de voces con 99 personajes, uno por cada nombre secreto de Dios, porque había una cábala atrás, y eso se hizo, y el libro está ahí en Eudeva, lo distribuye Eudeva y lo tiene el Rojas. Así que cuando quieras andar y pedirlo de mi parte, bueno, para la radio para el programa de Eve. Él fue muy amigo de Eve de Bonafini, Batato Barea, la adoraba, yo también la adoro, pero además él fue quien pidió apoyo a las madres en cierto momento y ellas estuvieron ahí. Realmente increíble fue lo que pasó. Y las cosas continúan y cada vez estamos más cerca de una probable liberación del género, ¿no? De mayor visibilidad, con gente como la Susie Shock tan querida, Marlene Guachar, Loana Berkin, esas grandes pachamamas del futuro, porque estas son todas 30 cuarentonas, yo tengo 60, imagínate. Yo tuve los 20 del calvario anterior, pero ellas son las que van a hacer que se pueda y se logre vivir un tiempo mejor para la diversidad de todo tipo, de hombre, mujer, lo que coño fuere. Mientras no toquen a los niños. De Alejandra Pizarnik, ¿qué recuerdos tenés de ella? Se junta todo en esta semana porque hoy también esta semana cumpliría años. ¿Alejandra? Sí, yo no me acuerdo, compañera Alejandra, la verdad que no me acuerdo. Me acuerdo que murió en primavera, pero para mí la gente, ¿qué te puedo decir? Alejandra está siempre viva, todo el tiempo me preguntan por ella, todo el tiempo se están haciendo especiales, todo el tiempo están haciendo documentos. Ella es una de las grandes poetas argentinas y tuve la dicha de estar un año con ella, un par de años en realidad, de amigo profundo en el final de su vida. Fui testigo de su desaparición, pero no se podía hacer más nada porque ella estaba realmente no queriendo suicidarse, sino quería amar la muerte. Ya estaba enamorada de la muerte, no es lo mismo, Y bueno, Alejandra es una de las poetas extraordinarias, una de las grandes poetas extraordinarias, con otras que hay dentro de las que yo conocí que siguen vivas pero en la memoria de su obra, como Olga Orozco, Amelia Biagioni, y después tenemos a Marosa Di Giorgio, y bueno, y actualmente no puedo dejar de leer a Irene Gruz, no puedo dejar de leer a un montón de poetas increíbles que hay, Julián López R, bueno, eso ya en prosa y otras más. Muchísima creatividad. ¿Escribiste un poema llamado Circuito, dedicado a Ale? ¿A qué Ale? A Alejandra Pizarnik. No me acuerdo. ¿Cómo era el poema? No sé. Salí esta noche de la boca del león. Sí, se lo escribí para ella. Sí, porque yo me acuerdo de los poemas que le di. Y ese fue uno. Le di 2 o 3, no te creas que le di mucho, porque ella, sobre todo, estaba con su poética. Yo era un niño. Un 18 añero. Un teenager. No quiero hacerme el yankee porque odio los yankees. Por eso nosotros nos llamábamos performance a nuestros laburos. Le decíamos numeritos. Porque Batato también era muy antisistema, muy anti-invasión. Porque en realidad Batato, la gente que naturalmente tiene un gramo de lucidez se da cuenta que somos satélites de un canalla que nos devora todo el tiempo, hasta hoy.
Y bueno, y estamos en esa lucha, menos mal que esta presidente ha hecho todo lo posible para crear una nueva era, pero ves cómo es Argentina, lamentablemente está como signada para un devenir difícil. Por eso yo no quiero hablar más de política, no tengo la solución. Yo no quiero responder con preguntas, yo quiero solución. La solución es la resistencia perpetua. Y yo te quería preguntar, ¿cuál el under dentro de la Argentina en este hay muchísimos artistas. Lo que pasa es que los artistas ¿Todavía sigue vivo? Sí, más que nunca, mira qué loco. Lo que pasa es que yo las veo, y están muy diseminados en diversos ámbitos, pero hay lugares así como Casa Brandon, Burlesque, hay muchos boliches que tienen algunos artistas muy geniales, y el Paracultural tuvo la suerte de tener a todos los artistas geniales juntos. Lo que pasa es que está medio atomizado, está medio quebrado el caleidoscopio de lo under, lo periférico sería ahora, pero hay voces muy increíbles. Hay una autora, compositora llamada Sofía Viola, buscala en YouTube, te desmayás. Y después Sofía Espano, las dos Sofía. Después también está esta diosa Cecilia Zavala. Hay muchos artistas, es interminable la lista, pero cada cual en su sector. Habría que lograr como una fusión al mismo tiempo en algún lugar alguna vez, un festival, qué sé yo. Yo no puedo ahora, no tengo más que la suerte de que algunos me canten o me inviten a sus recitales. Y yo como última pregunta te quiero preguntar, rememorando un poco la pregunta que a veces hacía Enrique Sims, ¿cuál es el sentido de la vida para Fernando Noy? Hay muchos sentidos. La vida es una rosa con millones de pétalos que nunca termino de contar ni de descubrir. La vida es un milagro, y inclusive creo que la vida tiene en sí mismo mucho de muerte, mucho de efímero y eterno. La vida es el gran maravilloso pacto que tenemos con nuestro propio destino. Y bueno, no hay más certeza que esa, ¿no? Que vivir es fabuloso en la medida en que uno logre no mentirse a sí mismo en toda la afectividad y en todos los sentidos de cada cosa que capta, desde lo artístico, lo creativo, la propia manera de cocinarse un plato de comida, o la pasión por un ser, o por un pájaro, o por un árbol, o por el otoño, como yo amo tanto. Yo adoro el otoño tanto como odio el verano. ¿Y la primavera? Perfecto, la adoro también, pero ya la primavera me asusta un poco. ¿Sí? Y porque ya viene el verano maldito atrás. Ya la primavera es anuncio es deseo de emigrar. La primavera me da ganas de rajar urgente, porque yo sé que viene el horror del verano, y en el verano me siento muy mal. Por eso este año yo voy a tratar de no estar en Argentina, enero y febrero, por lo menos 2 meses. ¿Ya pensaste en algún lugar? No, porque hay algo, sí, pero no puedo hablar de eso. Sí. Bueno, te quería agradecer infinitamente por haberme concedido parte de tu tiempo para la entrevista. Avísame, por favor, así la escuchamos y celebramos juntos, cortar lo que quieras, hacer lo que quieras. Sí, no. Yo te agradezco también, y bueno, en eso quedamos. Muchas gracias. Un placer, un enorme placer. Me ahogo todavía. ¿Qué sé? Fernando Noy con nosotros para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, de Radio Madre AM 530. Volvemos a estudios. Mil gracias.